Y pues esa es la dinámica de la clase. Espero pues cualquier inquietud podamos solucionarla dentro del transcurso de la clase o al final de la clase, como se los venía indicando. Bueno, nosotros sabemos que hemos tenido cercano, ¿no? Al momento, pues dos constituciones, que fue la Constitución del 86, que fue una de las constituciones que más, digamos que de una de las que duró bastantes años, ¿cierto? Regulando el ordenamiento jurídico colombiano, ¿sí? Con un conjunto de disposiciones, lógicamente para la época en que la hacen, pues la Constitución del 86, cada época trae fenomenologías sociales, fenómenos que pueden ir cambiando el derecho. Eso altera el derecho permanentemente. Después de esa, pues saltamos a la Constitución del 81. No vamos a hablar un poco tanto de historia porque pues más el interés es referirnos es directamente a la Constitución de 1991, que es el ordenamiento que actualmente tenemos, ¿sí? Que fija la normatividad o el ordenamiento jurídico en Colombia. Esto, pues algo importante que hay que tener en cuenta es que el nacimiento de la Constitución de 1991 pues trae un conjunto de cambios que son de mucha envergadura y trascendentales para Colombia, ¿sí? En la Constitución del 86 trae unas particularidades, y dentro de las particularidades era que pues conocemos, hemos escuchado que era el Estado de Derecho, y eso significaba que el derecho prácticamente que era del Estado. Es una situación jurídica en donde prácticamente que las instituciones del Estado estaban por encima de los ciudadanos, de las personas, ¿sí? Y pues digamos que al estar las instituciones con un nivel mucho jerárquico, mucho más alto que que los mismos ciudadanos, pues eso permitía que las decisiones, que las mismas leyes que existen en Colombia, ¿cierto? Que desarrollan todo el articulado constitucional, pues, pues tuvieran ciertas características, digamos, que eran, a veces se utilizaba para asuntos de arbitrariedad, se utilizaba para beneficiar un poco más al Estado que a las mismas personas. Eso es como a grandes rasgos, generalidades de la Constitución del 86. Sí, y se presentaba pues en el ámbito penal, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, porque pues al ser la Constitución una norma que regula todo el ordenamiento o todas las normas en Colombia, pues las normas que se expiden, pues viene siendo el desarrollo de un artículo constitucional. Sí, entonces, pues las normas estaban acopladas a ese ordenamiento, al Estado de Derecho. ¿Sí? Y pues asimismo se tomaban decisiones, asimismo venían, bueno, muchas otras circunstancias que han venido, que se vinieron presentando. Lógicamente ya pues en el año 91 nace la Constitución de 1991 y pues viene con un conjunto de cambios muy importantes. Hay que tener en cuenta algo que es muy del nivel de mucho interés, es que en Colombia y en muchas partes del mundo, no solo acá en Colombia, se presenta un fenómeno que es el reformismo constitucional. Es decir, que Colombia cada rato, pues le digo cada rato, es porque en periodo de tiempo se han venido presentando reformas constitucionales. Es una constitución del 91, después del 91, que ha venido presentando muchas variaciones, muchos cambios, ¿sí? Se han venido presentando alrededor de 43, 45 actos legislativos que han reformado la Constitución. Y posteriormente, pues a futuro se vendrán presentando otras reformas. ¿Sí? Es una constitución que no es una constitución, digamos, inmóvil, ¿sí? Como por ejemplo pasa con la constitución, por ejemplo, como la que pasa en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una constitución que se mantiene, que se conserva, que es una constitución que solo tiene 7 artículos y que si se han venido presentando cambios, sí, lo hacen a través de unas enmiendas. Entonces, es una constitución que se conserva mucho. Lógicamente, esto obedece
pues a unos principios que pues más adelante vamos a relacionar, el por qué ese fenómeno no se presenta tanto, ¿sí? El nacimiento de la Constitución del 91 pues trae un conjunto de cambios, como les indicaba, y dentro de ellos es que se habla ya del Estado social de derecho. ¿Qué hace referencia a que un Estado sea social y que sea de derecho? Entonces viene a tener un componente que es el privilegio frente a la sociedad, frente a las personas, es donde las personas están por encima, sí, las personas pasan a estar encima de las instituciones. Las instituciones, entonces ya gira un poco como se venía presentando la Constitución del 86. Eh, entonces, qué pasa con el tema de la Constitución del 91? Al momento de ser un Estado social de derecho, pues les indicaba, las personas pasan a ser privilegiadas en el Estado. El Estado, que la sociedad y el Estado está al servicio de la sociedad, de las personas, de la ciudadanía, ¿sí? Eso implica que el ciudadano pues está un poco más cercano, ¿sí? Más cercano, digamos, a las directrices del Estado, a todo lo que es el andamiaje, la estructura del Estado. Cuando nos habla también que es un Estado social y de derecho, pues nos está indicando de que es un Estado que está regulado por el derecho, por normas, está regulado por un conjunto de normatividad que es la que permite, ¿sí? Que se desarrolle toda la actividad constitucional, ¿sí? Teniendo en cuenta de que cuando hablamos de conjunto de normas, estamos hablando no solo de las normas que están en Colombia, sino la que la misma Constitución nos ha indicado, ¿sí? Como en supremacía constitucional, como lo es el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, ese Estado de Derecho hace referencia a eso, a que estamos en un Estado que está regulado por normas, por decretos, está regulado por actos administrativos, ¿sí? Que regulan la actividad de la administración. Están desplegando allí funciones estatales, entre esos muchas particularidades. Mm, una de las características importantes y uno de los grandes cambios que se presentan de la Constitución del 86 al 91, hay un conjunto de cambios que son de relevancia, otras cosas se conservan, pero hay unos cambios. Dentro de esa, uno de los primeros cambios que se presenta allí es el reconocimiento a la dignidad humana. Aquí, este es un elemento muy trascendental dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque la dignidad humana viene a regular toda la actividad del Estado frente a las personas, ¿sí? A que el ser humano sea tratado de manera digna, es decir, que el Estado le permita unas condiciones para que desarrolle una vida a plenitud, una vida donde tenga las condiciones necesarias para poder vivir, para poder tener libertades, para poder tener unos derechos, lógicamente unas obligaciones que también impone la Constitución. Pero esa dignidad humana, ¿sí? Es todo aquello que le permite al ser humano desarrollarse a plenitud, ¿sí? Desarrollarse a plenitud, que tenga una vida en muy buenas condiciones. Entonces, uno de los grandes aspectos importantes es el reconocimiento de la dignidad humana, ¿sí? Que eso pues cambia el panorama del ordenamiento colombiano. Entonces, si ustedes por lo general ven que en muchas circunstancias, especialmente cuando se hacen reconocimiento de derechos fundamentales, ¿sí? A través de mecanismos, por ejemplo, como lo de la acción de tutela, que es un mecanismo pues, de protección inmediata y es de la más asertiva que se encuentra en el ordenamiento, ¿sí? Todo aquello que afecta a la dignidad humana pues viene a ser objeto de análisis a partir de un juez constitucional, ¿sí? O inclusive todos los jueces en decisiones pues contribuyen a que este respeto a la dignidad humana pues se mantenga. La dignidad humana no solo la encontramos digamos, en el análisis que hace el juez, sino que también tiene que estar toda norma que se produzca en Colombia debe respetar dentro de los postulados de lo que el legislador
crea, ¿cierto?, dentro de la norma, pues es la dignidad humana. Es decir, es un eje gravitacional de muy importante, ¿sí? Bueno, eso es uno de los cambios que se presentó con la Constitución del 91, ¿sí? Otro cambio importante que vemos allí más adelante, vamos a mirar un poco más, digamos, la estructura de cómo se da el despliegue constitucional dentro del articulado constitucional, pero otro de los cambios importantes fue que la paz fue creada en el preámbulo constitucional como un valor constitucional, y eso pues también tiene como un valor y como un principio, y también como un derecho fundamental. Eso pues también, digamos que alinea un poco el ordenamiento hacia garantizar mejor y a que el Estado también tenga un deber frente a garantizarle ese derecho como, y ese derecho, valor supremo constitucional a los ciudadanos. Entonces, dignidad humana, la paz. Otra situación que se presenta en la Constitución del 91 es pues que también se crea dentro de la Constitución del 91 pues un catálogo de derechos fundamentales. Del artículo 11 al 41 de la Constitución, pues empezamos a tener que hay un catálogo de derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales van a tener unos mecanismos que les van a permitir una protección inmediata, ¿sí? Unos mecanismos, desde que empezamos el derecho a la vida hasta el ejercicio del voto. Y ahí, pues tenemos que entender que en ese articulado está el derecho del individuo, es decir, el derecho que es subjetivo a la persona. Por eso se llama individual. ¿Por qué? Porque es el del individuo. Por ejemplo, un ejemplo de ello es el derecho a su intimidad. Es un derecho subjetivo suyo, que se le respete su intimidad, su libertad, entre otros muchos derechos, el derecho a pensar de forma diferente, a tener algunas situaciones, esos derechos se llaman individuales porque están relacionados con el individuo, es decir, con el sujeto, la subjetividad de las personas. ¿Sí? Entonces, crea todo un catálogo de derechos fundamentales que vienen a cambiar también bastante el ordenamiento, ¿sí? Entonces, y también digamos que reconoce también unos derechos colectivos, sociales, ¿cierto? Y la forma de hacerlos justiciables, ¿cierto? O sea, es decir, que permita una acción de los jueces para su protección, para su protección. Bueno, eso es otro tercer cambio. Otro cambio que se presenta también en la Constitución del 91, que también es de bastante interesante, de bastante importancia, es el fortalecimiento a mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ciudadanos también están acercándose un poco más a las decisiones del Estado, ¿sí? Se están acercando un poco más a que participe a través de veedurías, entre otras muchas situaciones que le permiten al ciudadano que tenga un poco más de acceso a la funcionamiento estatal, ¿sí? A que pueda ser un veedor de las decisiones de la administración, del gobierno nacional, entre otras. ¿Sí? ¿Qué otro cambio que se presenta también de interés es el tema de que se le da un poco más de autonomía también a las entidades territoriales? ¿Qué pasa? Que sin más adelante vamos a revisar también, cuando revisemos el artículo primero constitucional donde se define qué es el Estado, ¿sí? Ahí encontramos que también se le da una autonomía a las entidades territoriales, es decir, que las autoridades locales, tanto locales como, pues, en este caso que son las departamentales, las locales, las regionales, pues también tengan una facultad para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Para tener una autonomía tanto presupuestal como administrativa, para que esas autoridades locales pues tengan un desarrollo, ¿sí? Con una autonomía. Eso es otro cambio que se presentó de la Constitución del 86 al 91. Otro aspecto importante es que allí también se crea la moción de censura. La moción de censura es otro cambio que también se presenta en la Constitución del 91, ¿sí? Que viene a ser esa facultad que se le da al Congreso de la República, ¿cierto? A través de su sistema bicameral, de poder ejercer un control y tomar a un funcionario público, por ejemplo, un ministro,
de un director de un departamento administrativo y que esta persona pueda rendirle unos descargos directamente frente a su funcionalidad, su función, su eficacia dentro de su función pública. ¿Para qué? Para poder ejercerle un control. Eso más adelante vamos a mirar un poco más en detalle, ¿cierto? Hasta ahora estamos haciendo una introducción, cómo funciona este mecanismo. ¿Qué otra situación se presenta allí también dentro de esos cambios? Pues también se reforma, se fortalece también la rama judicial, ¿sí? Se fortalece la rama judicial en el tema de ser un poco más garante de los derechos fundamentales. De pronto ustedes conocen que el antiguo Código de Procedimiento Penal, pues la ley 600 traía unas particularidades que venían en el fondo, permitían que las instituciones violaran los derechos fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que se reuniera un fiscal, por ejemplo, con un juez y las partes y los abogados y se tomaran unas decisiones, por ejemplo, hicieran una audiencia donde de pronto tuviera impacto en una persona que estaba siendo indiciada, etcétera, ¿sí? Y que entonces esta persona no tuviera, digamos, el acceso de manera oral a ejercer cierta defensa. Eso es una particularidad que se presentaba allí. Aquí viene un poco más de fortaleza y esto pues ha venido incrementando en que se le garantice más el derecho fundamental, especialmente el debido proceso, que es muy fundamental en la actividad jurídica del Estado, ¿sí? Y en las personas también, de que se le garantice su debido proceso en todo tipo de actividad, como lo dice la Constitución, en actuaciones judiciales, también en actuaciones administrativas, ¿sí? Entonces, que en todo tipo de decisión que sea de raigambre jurídico, pues que se garantice el debido proceso, que la rama judicial tenga un poco sea más garante de los derechos fundamentales de las personas. Eso es otro, digamos, otro elemento que también se presenta bastante en la Constitución de 1991. Otro elemento también que se presenta de cambio allí, dentro de otras, es se reconoce el Banco de la República como un organismo autónomo, ¿sí? Que pueda manejar la estabilidad y la economía, ¿cierto? Reducir, digamos, la inflación, y se crea algunos conceptos, por ejemplo, como el concepto de banca central, que tiene unas particularidades y en el sistema financiero en Colombia, pues regula muchas situaciones que pueden llegar en su momento, digamos, a beneficiar también al ciudadano, ¿sí? Al sistema financiero. Otro cambio que se presenta también dentro de la Constitución del 91, ¿cierto? Es la creación de un sistema de poder electoral, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral, con una autonomía que pues lo que permite es investigar ciertas situaciones que se presentan, ¿sí? En el manejo de las elecciones, ¿sí? Son los que revisan, por ejemplo, el acto electoral, que eso viene siendo, digamos, el documento administrativo que es lo que produce el voto de los ciudadanos, el acto electoral, y que este pueda ser, digamos, verificado si respecto a unas particularidades que le permite el ordenamiento legal, pues si se dio en en condiciones de legalidad, si, por ejemplo, lo que se ha presentado en Colombia, asuntos como la situación de financiación de campañas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un elemento muy interesante dentro de para garantizar el sistema democrático, que el derecho democrático, que los ciudadanos, digamos, garantizarles esa autonomía, ¿sí? Y ejercer ese control frente al tema electoral en Colombia. Eso es otra particularidad de la Constitución del 91. Bueno, algo también que se presenta acá es que la Constitución del 91 es la carta que crea la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, también más adelante la vamos a revisar, pues es un organismo, ¿cierto? En Colombia, pues que es la pirámide, mm, digamos que es lo supremo que tiene Colombia, que protege y que salvaguarda los derechos de las personas y todo el ordenamiento constitucional. Este organismo que está
compuesto por 9 magistrados, pues son quienes en Colombia mantienen la seguridad jurídica, es el derecho que tienen las personas a que haya seguridad jurídica. Es decir, que ellos son los que revisan si todas las leyes que se expiden en Colombia, los actos administrativos, los decretos legislativos, hasta todo lo que se desprende de la Constitución, pues que esto esté ajustado a la Constitución. ¿Sí? Los ciudadanos tienen un mecanismo legal para hacer que la Corte Constitucional pues revise, por ejemplo, una ley que vaya en contravía de la Constitución. Ellos son los garantes de la Constitución. En sí es la Corte que está por encima de todas las cortes, que en Colombia es el órgano de cierre. Es decir, lo que dice la Corte Constitucional viene a ser un precedente jurisprudencial, es decir, un precedente que se tiene que utilizar, que se tiene que observar al momento de tomar decisiones jurídicas, ¿sí? No solo los jueces, la actividad judicial en Colombia, sino también las personas que trabajan en la administración, es decir, el que expide actos administrativos. Ellos tienen que observar, la Corte es el órgano que está ahí arriba, ¿sí? Que salvaguarda la Constitución. Eso es una creación muy importante. Y pues, como les indico, que es una creación de la Carta de 1991, la creación de la Corte Constitucional, ¿sí? Órgano que pues tiene mucha relevancia. ¿Qué más crea? O sea, la creación a partir del 91 fue la creación de la Fiscalía General de la Nación, como es el organismo que hace la persecución penal en Colombia. Sí, es el organismo que tiene como filosofía desvirtuar la presunción de inocencia de las personas. Desvirtuar la presunción de inocencia de las personas. ¿Sí? Ellos, pues, es el organismo investigativo. ¿Quién ejercía esto antes del 91? Pues lo hacía la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Pero la Fiscalía fue creada con la Constitución del 91, pues con todo su organismo, su cuerpo técnico de investigación, ¿cierto? La creación del Instituto de Medicina Legal, entre otras, que pues lo que hacen es apoyar y desarrollar la investigación. Son los garantes de ejercer la investigación en Colombia, la persecución penal, ¿sí? Con las particularidades que le da, pues, la misma Constitución, ¿sí? Y, pues, todas las leyes que tenemos en materia penal y procedimiento penal que se han presentado. Otra institución que también crea la Constitución del 91, pues, es el Consejo Superior de la Judicatura. Hoy en día el Consejo Superior de la Judicatura, pues se ha creado una sala de disciplina, pero pues todavía tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? Que este organismo, ¿qué es? Pues es el organismo que le ejerce, digamos, control en la parte presupuestal y en algunos aspectos administrativos a toda la rama judicial. Entonces, a toda la rama judicial, pues entiéndase la jurisdicción ordinaria, ¿sí? La jurisdicción constitucional, la contencioso administrativo, que esto más adelante vamos a hacerle un desarrollo a cada uno de estos componentes que pertenecen a la rama judicial del Estado, ¿sí? Y a la Fiscalía General de la Nación. Ellos están encargados de investigar disciplinariamente también a los abogados, ¿sí? Y de manejar el tema del presupuesto dentro de la rama. Esta creación, pues, también viene siendo de la Carta de 1991. Otro aspecto, otra creación que presenta la Constitución del 91 es la acción de tutela. Un mecanismo que viene siendo muy importante. Si les dijera que en el ordenamiento jurídico y en las decisiones que se presentan en Colombia prácticamente en toda la actividad judicial, la acción de tutela está jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya en todo tipo de proceso, la mayoría se están presentando acciones constitucionales de tutela para proteger los derechos fundamentales. Entonces, usted encuentra que se tutelan por mil situaciones donde se viole un derecho fundamental o que pronto inclusive en conexidad al derecho fundamental,
es este otro derecho que no sea fundamental netamente, pero que en conexidad esté con un derecho fundamental, pues se puede solicitar la protección o el amparo de la acción de tutela. Este mecanismo, todos los días, instituciones del Estado eh, están siendo objeto de acciones de tutela en todo ámbito. Es más, de pronto lo han escuchado que hasta las mismas decisiones de los jueces, las providencias judiciales, es decir, la sentencia, los fallos que ellos dictan, pues también son objeto de tutelas contra providencia judicial. Esto es un tipo de tutela que tiene unas particularidades, pero inclusive la misma actividad judicial, sus decisiones también están siendo objeto de acciones de tutela constantemente. Por ejemplo, un proceso penal donde hay un fallo de primera y segunda instancia. Ese fallo de segunda instancia sí puede ser susceptible de tutela con unas particularidades, por supuesto, no es que se tutele por tutelar, sino que tiene unas particularidades que la misma Corte Constitucional sí ha creado a través de una jurisprudencia donde permitan que usted también pueda atacar las decisiones de los jueces. Si uno observa, por ejemplo, en la actividad policial, en la actividad de las alcaldías, gobernaciones, pues todos los días el ciudadano, el mismo empleado público, pues presenta acciones de tutelas. Este mecanismo es muy importante, bastante fundamental, y también ha ido cambiando el panorama jurídico, porque, pues, les reitero, todas las actividades de la administración, inclusive los actos administrativos, donde se ordenan, no sé, cobros, traslados, movimientos de personal, reconocimientos, bueno, todas las situaciones pueden ser objeto de acciones de tutela, siempre y cuando pues se esté violando un derecho fundamental. En ese sentido, los jueces sí tienen la obligación de hacer un análisis frente a esta situación, ¿sí? Y decidir en derecho. Veo que alguien está levantando la mano acá, no sé, es la tutora, si se va a generar alguna pregunta. Profe, ¿qué más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lainer Tercero. Profe, referente a la acción de tutela. Bueno, aparte de eso, profe, yo creo que la clase también debiera ser por parte de los alumnos, también declarar en su momento las opiniones, las dudas, también ir abordando esos temas y despejando. Creo que esa sería una buena opción. Sí, señor. Referente a la acción de tutela, profe, ¿qué término? O cuando ya la autoridad o la entidad haya recibido esa tutela por parte del demandante, ¿qué tiempo tiene esa empresa o esa autoridad para responder esa tutela? Bueno, Lainer, ¿cierto? Bueno, Lainer, ¿qué pasó? Resulta que la acción de tutela, bueno, está regulada por el decreto 2591 de 1991. ¿Qué significa que sea 1991? Pues porque como la reguló la Corte Constitucional y pues se introdujo este mecanismo como protección inmediata de derechos fundamentales, está regulada por ese decreto. Más adelante, no sé si de pronto podemos coordinar una charla de acciones de tutela y de acciones, más adelante podríamos de pronto pues hablar ahí con, con el instituto para o verificar una situación. ¿Qué pasa? Las tutelas solo se tienen 10 días para contestarla. ¿Quién? El juez. Entonces, usted la coloca, usted interpone la acción de tutela como mecanismo de protección del derecho. El juez solo tiene 10 días para que resuelva la tutela. Entonces, ¿qué hace? A la institución, por ejemplo, una gobernación, una alcaldía, la policía, el ejército, no sé, un departamento administrativo. Una vez se radica la acción de tutela, el juez expide un auto donde admite la tutela si encuentra que el mecanismo, si encuentra que los elementos permiten la admisión.
porque hay gente que pues solicita acciones de tutela, pero ¿qué pasa? No, digamos que no coloca ciertos aspectos que tienen como una formalidad. Pero después de que lo da, entonces, ¿qué pasa al juez? El juez le da a la institución, el juez tiene la autonomía y lo hace. La norma dice que no, solo son 3 días para que la autoridad, ¿cierto?, responda a la tutela. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa de que el juez a veces da 1 hora, da 2 horas, da un día para que la autoridad pública, sea la que sea, le entregue un informe rindiendo la información, rindiendo, digamos, ejerciendo el derecho de defensa y contradicción. Entonces a veces le da 48 horas, le da 3 días. Pero ¿qué dice la norma? Que son 3 días para que la autoridad responda ante el juzgado. Y el juez tiene 10 días desde que se radicó, que la conoció, para resolverle su derecho fundamental. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, a veces las autoridades judiciales se demoran un poco más de eso, más de los 10 días, ¿sí? Entonces, le reitero, 3 días, la autoridad es lo que le permite la norma para responderle. Eso es lo que dice la norma. Pero los jueces tienen la autonomía, dependiendo de la premura del derecho fundamental. Por ejemplo, si es de la salud y usted necesita, por ejemplo, una cirugía, algo muy, muy, muy rápido, pues en horas puede que el juez le ordene a la autoridad que en 1, 2, 3 horas o con plazo inmediato se le responda o se ejerza el derecho de defensa y contradicción. ¿Sí? Entonces, 3 días y el juez tiene 10 días desde que usted la radica para que le resuelva a usted como accionante, para que le resuelva sobre su derecho fundamental. Si se lo protege o, en su defecto, lo niega o lo declara improcedente. No sé si le respondí la pregunta. No, sí, claro, profe. Sí, claro, está fundamentada. Así más o menos es la respuesta. Porque se ha dado el caso, profe, porque, o sea, ¿a qué voy yo con esto? El INPE, con anterioridad, los que ya llevan cierto tiempo presentando el concurso, ha relacionado este tipo de preguntas. Y muchas veces nosotros, los estudiantes, nos corchamos, a veces tenemos la duda, porque a veces confundimos una acción de tutela, un habeas corpus, que son tengo entendido, uno de los mecanismos también para ejercer ¿qué le digo? Para ejercer sus derechos, a los derechos que tenemos nosotros ante cualquier autoridad. Entonces, a eso voy yo para definir o tener en cuenta la diferencia entre una tutela o una acción de derecho, una vía dato. ¿Listo, Leiner? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, sí, Leider. Entonces te reitero de pronto, efectivamente, lo que le decía el decreto 2591, que es un decreto que es el que desarrolla la acción de tutela. Más adelante pues, se podría de pronto coordinar con el instituto, de pronto una charla sobre este mecanismo, que es un tema muy, muy interesante, especialmente donde yo trabajo precisamente respondiendo a acciones de tutela. Entonces, pues conozco de primera mano. Llevo ya 5 años respondiendo a acciones de tutela y conozco de primera mano cómo funciona este mecanismo. Lo que te decía, efectivamente, pues son 3 días, pero la autoridad judicial a veces da 2 horas, 4 horas, para que este mecanismo digamos, dependiendo de la inmediatez que se tenga de proteger el derecho fundamental. Porque, pues, por ejemplo, hay veces que usted lo que pide es, no, es que no me contestaron, por ejemplo, el derecho fundamental a la petición. Entonces, la petición no se contestó
como no se contesta la petición, entonces digamos que este derecho pues no es como tan urgente para el análisis del juez, entonces puede dar los 3 días para responder, que se le responda de fondo su petición. Distinto, por ejemplo, cuando usted tiene alguna circunstancia, digamos, de salud, entonces el juez va a decir, no, inmediato o en 2 horas, dígame ya, o inclusive el juez puede tomar decisiones allí. Por eso este mecanismo del 1991 es un mecanismo muy, muy fundamental y puede el juez ordenar, inclusive como medida provisional, que se realice alguna situación antes del decidir. Entonces, basta que la persona que pone la acción de tutela le solicite al juez, cuando interpone en el escrito, le solicite, mira, señor juez, yo necesito que usted me dé medida provisional, sí, porque hay un riesgo inminente en su derecho fundamental. Entonces, el juez puede ordenar que suspendan un acto administrativo, que se le haga una cirugía, que se le haga, no sé, que se le entregue alguna circunstancia, que se haga algún tipo de orden de manera inmediata hasta que él resuelva. Entonces, el juez puede ordenarle a usted como medida preventiva que eso pase solo desde el momento en que usted radicó la tutela. Por ejemplo, usted radica la tutela hoy, no sé, un ejemplo, hoy a las 10 de la mañana, y puede que a las 12 del mediodía ya el juez esté ordenando que usted, que la institución, que la gobernación, alcaldía, la institución que sea, pues haga algún tipo de actividad a favor suyo. Solo como medida provisional, o sea, sin necesidad de resolver. Y lógicamente después de los 10 días, a los 10 días él puede resolver, sí, pero como medida provisional, digamos que lo puede hacer. No. ¿Qué no le dirá? ¿Quién me habla? Qué pena una preguntita. El Diana derecho a Rojas, la ¿sí? salud, ese es un... Sí, señor, el derecho a la salud es un derecho, no es fundamental, sino es un derecho social, ¿cierto? Esto lo era Pasaría, hasta que... sí, señora, eso lo pasaría a era. ser ya un derecho fundamental que lo proteja con la acción de tutela cuando ya se vea afectado la salud. Digo, Diana, ¿sí me escuchasen? sí, señor. Diana, efectivamente, ¿qué pasaba? Resulta que se venía presentando en las acciones de tutela, se venía presentando que usted solicitaba el derecho fundamental a la salud. Efectivamente, en el catálogo de derechos no estaba como fundamental, ¿sí? ¿Qué pasó? A través de la ley del derecho fundamental a la salud, pues que el Congreso tramitó una ley estatutaria, es decir, una ley que tuvo control de la Corte Constitucional, y a partir de la ley se creó el derecho fundamental a la salud. Entonces, en este momento, más adelante lo podemos ir revisando, en este momento la salud sí es un derecho fundamental, ¿sí? Antes se colocaba en conexidad con la vida. Si la salud suya afectaba la vida, entonces usted le podía decir al juez, vea, señor juez, se me está afectando con mi salud la vida, entonces en esa conexidad usted podía traer para que el juez le generara algún tipo de amparo o protección constitucional inmediata. Pero en este momento, con la ley del derecho fundamental a la salud, sí ya es un derecho fundamental, porque la ley, el Congreso tramitó una ley y a través de esa ley se constituyó como un derecho fundamental. En este momento ya es un derecho fundamental, pero creado bajo el ordenamiento legal, es decir, en ley, ¿cierto? Y pues lógicamente con supervisión de la Corte Constitucional. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, alguien, para continuar acá con los cambios que nos presentó la Constitución del 91. Profe, una preguntita, buenas noches. Bueno, Iván Antonio, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, profe, gracias, muy amable. Profe, una preguntita ya para concluir. Con respecto a la tutela, cuando, un ejemplo, un ente, una institución pública me vulnera un derecho, no precisamente tiene que ser fundamental, digamos el derecho al debido proceso. Yo puedo interponer la tutela directamente en contra de ese ente público, un ejemplo, en contra de la policía, sin necesidad de hacerle un derecho de petición a ellos. O lo formal sería hacerle un derecho de petición a ellos y después interponer la tutela.
Con respecto al derecho que le estoy manifestando, al derecho al debido proceso. Bueno, Iván, ¿qué pasa? Pues el derecho al debido proceso sí es un derecho fundamental, sí lo es. El artículo 29 pues lo establece y tiene una gran dimensión que más adelante vamos, digamos, a hacerle un despliegue interpretativo de la escala de lo que significa el debido proceso en Colombia en todo tipo de actuación. Entonces, para dejarte claro que sí es un derecho fundamental. Pero claro, efectivamente, usted puede acudir al mecanismo de tutela directamente al juez. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algo importante en la actividad judicial de Colombia, en la actividad de los jueces, que algunos jueces, digamos, en sus decisiones dicen, venga, pero usted le está tutelando porque, por ejemplo, usted hizo un derecho de petición, no sé, porque debido al debido proceso. Usted puede interponer el derecho de la tutela sin necesidad de hacer peticiones, dependiendo de las circunstancias. Porque si usted va a decir, es que no me entregaron, digamos, por ejemplo, tal situación, pues ¿qué va a entender la administración? Es decir, la entidad pública, de que usted está pidiendo con tutela que se le conteste, es decir, que con la tutela, como si la tutela fuera un derecho de petición. Entonces, algunos jueces van a decir, venga, pero primero, ¿por qué no agota el mecanismo? Es decir, pídale a la administración para que yo entonces, si la administración no le entrega, le garantizo su derecho. Pero en algunos derechos fundamentales, por ejemplo, como es el debido proceso, por ejemplo, no sé, digamos que a usted una institución pública, la que sea, digamos que no le dio el derecho a defenderse y expidió un acto administrativo que lo afectaba particularmente a usted, o en concreto, no sé, una decisión, por ejemplo, una decisión donde le afecte particularmente su economía, por ejemplo, su estabilidad laboral, lo que sea. Efectivamente, usted puede tutelar directamente sin necesidad de primero peticionar. No necesariamente tiene que peticionar, ¿sí? Habrán algunas cosas donde sí necesariamente haga la petición. Por ejemplo, si usted dice, no, es que a mí no me han pagado, no sé, un emolumento económico, alguna situación, pues lógicamente, si usted nunca se lo ha pedido a la administración, a la entidad pública, pues la entidad pública, pues usted va a poner una tutela porque no se lo pagaron. Lo primero que de pronto puede decirle, pues venga, pero usted ya le pidió que se lo pagaran. Y si usted lo pidió y no le han contestado, no le resolvieron de fondo, pues usted pone la tutela. Pero vuelvo y le indico, Iván, ¿qué pasa? Si en el evento de que haya un derecho fundamental, por ejemplo, como la salud, como el derecho a la intimidad, como el derecho, por ejemplo, a su educación, el derecho a la educación, derecho, bueno, una infinidad de derechos dentro de todo el catálogo que existe, de que usted no necesita hacer petición, o sea, usted puede hacerla de manera directa, radicarla ante todo tipo de jueces. ¿Quién contestan peticiones, tutelas en Colombia? Los jueces. La tutela se le radica a un juez, solo los jueces son los que le resuelven, ellos le resuelven, y ante ellos son los únicos que pueden tener conocimiento. No puede conocer una tutela un personero municipal, que ellos protegen los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas, ¿cierto? O digamos que gestionan ciertas situaciones de derechos fundamentales, ellos no pueden conocer tutelas, ni tampoco los jueces de paz, los jueces de paz. Las autoridades judiciales, ni tampoco un fiscal, por ejemplo, son netamente los jueces de la República, ¿sí? Excepcionando los jueces de paz, ellos no pueden conocer acciones de tutela. Pero Profe, gracias. te indico, usted la puede colocar sin haber solicitado petición. Eso dependiendo de lo que usted esté pidiendo, ¿vale? Gracias, profe, muy amable. Bueno, continuando acá, alguien me levantó la mano y por favor, y ya para continuar con la clase acá, porque pues toca continuar acá con los cambios, que eso es lo que estoy haciendo entre el 81 y el 91, 86 y 91, verificando pues cuáles grandes cambios se presentaron para después Profe, continuar. buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Profe, dos preguntitas. La primera, ¿qué pasa cuando en el lapso de los 10 días yo no tengo respuesta de un juez respecto a una tutela? Y segundo, menor de edad puede hacer una acción de tutela y a partir de qué edad es autónomo para hacerlo. Bueno, ¿qué pasa? En la práctica, le digo por experiencia, por lo que le digo, yo manejo, en donde laboro también trabajo tutelas, pero ¿qué pasa en la práctica? Resulta que hay jueces que se demoran más de los 10 días. Entonces, ¿qué se podría hacer si a usted en los 10 días no le tutelan, no le protegen su derecho, o al menos se la responden, así sea que le nieguen el derecho o no? ¿Qué se podría tutelar al juzgado? O sea, poner una tutela contra el juzgado por no resolverle su
tutela dentro del término. ¿Por qué? Porque si usted no lo resuelve dentro de los 10 días, pues se supone que le viola el debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso está sometido al principio de legalidad. Es decir, que si la ley dice que usted tenía 10 días, pues tienen que resolverle en 10 días. Usted podría poner una tutela contra ese juzgado para que le resuelva de manera inmediata. ¿Sí? ¿Qué dice el decreto 2591 y el artículo 86 de la Carta? Toda persona puede colocar tutela. Toda persona. ¿Se resuelven tutelas de menores de edad? Claro, se supone que un niño, por ejemplo, un niño que se haga ya entender, así tenga, por ejemplo, 8 años, 10 años, y él redacte en un papelito, porque la tutela no tiene formalidades, ¿cierto? Hay unos aspectos que sí, por ejemplo, saber quién es el que está accionando, a qué entidad va a accionar, bueno, es unas particulares. ¿Qué pasa? Usted tiene que conocer, pues, para qué va la tutela, porque si usted no tiene claro eso, pues, lógicamente la va a inhabilitar, pero en sí, la generalidad es que no tiene formalidades. Si un niño, por ejemplo, de 7 años, coge una hoja de papel y dice, es que a mí me están violando mis derechos de la niñez por esto, lógicamente, ¿qué pasa? Si una persona le radica esa tutela o él hace llegar a través de un correo a un juzgado, el juez la tiene que conocer. La tutela la puede colocar todo niño, toda persona, y pues entiendas de persona desde todo niño. Si un niño se ya a entender a los 10 años, ya es capaz de redactar y enviar a un correo a un juzgado indicando que es una protección de un derecho, claro, lo puede hacer también a través de una persona, un tutor, por ejemplo, los padres, lo puede hacer a través de una persona, ¿cierto? De una persona adulta que el niño quiera una protección y que se le radique esa protección. Pero toda persona lo puede hacer, ¿vale? ¿En qué edad? La edad es que el niño tenga la capacidad, pues, de hacer un escrito y en su escrito expresar, manifestar que se le está violando o vulnerando algún tipo de derecho. Listo, profe, entendido. Muchas gracias, muy amable. Listo, continuamos por acá entonces con la... Entonces, eso le decía, eso es un tema, una charla que es muy interesante y hace parte, esto es un mecanismo de protección constitucional que pues es una virtud que la tengamos en la Carta de 1991. Sí, porque esto ha sido muy importante para todos los ciudadanos, todas las personas. Es más, cuando la tutela hace referencia a toda persona, es decir, que un ciudadano extranjero puede solicitar protección de sus derechos fundamentales en Colombia, sí. Artículo 86, toda persona de la Constitución, dice, toda persona, si sea, no sé, por allá de China, puede solicitar protección de sus derechos fundamentales. ¿Sí? Y contra toda institución pública se presenta, inclusive las privadas que prestan servicios públicos. Personas privadas que prestan servicios públicos pueden ser sujetos de tutela. Por ejemplo, una empresa que presta servicios públicos domiciliarios, se le puede interponer acción de tutela también. Sí, se puede hacer de esa manera. Bueno, otro elemento que se presenta dentro de la Constitución del 91, pues se crea la vicepresidencia de la República, ¿sí? La Constitución del 91 crea la vicepresidencia de la República, ¿sí? Entonces le da esta figura pues, al vicepresidente de la República. Eso es algo también novedoso porque pues también pues tiene unas funciones, ¿cierto? Desde el ámbito constitucional y algunas particularidades que también pues, permite la misma Constitución. ¿Sí? Otro aspecto que también se presenta acá es el tema también se fortalece mucho la democracia participativa, ¿cierto? Que es donde el ciudadano, digamos, pueda participar un poco más en asuntos de elegir sus propios mandatarios, cómo hacerlo, bueno, muchas situaciones, ¿sí? Otro aspecto que se presenta también en el 91 es el fortalecimiento al derecho de petición. Carlos Mario, una pregunta por acá, Carlos Mario. Carlos Mario. ¿O quién levantó la mano? Sergio Vera. No, profe, ya hice la pregunta, qué pena, se me ha quedado la mano arriba. Ah, bueno, y el otro es Carlos Mario.
para resolverle de una vez alguna inquietud. Me copia, me copia. Sí, señor. Bueno, le pregunto, era que, sí, como decía que una empresa de servicios públicos se puede tutelar también, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué? Bajo, Porque son privados, pero prestan un servicio público. Entonces, ellos, al prestar un servicio público, pueden ser objeto de tutela. Por ejemplo, una empresa que presta servicio de, por ejemplo, de gas, de energía, o un servicio público esencial, por ejemplo. sí, claro. Ya ejemplo, si ellos, por ejemplo, se niegan a una petición que uno les haga o dicen sencillamente, no vamos a cumplir, no vamos a hacer a lo que tú estás en petición. Exacto, sí. Si de pronto no le contestan de fondo, por ejemplo, la petición, por ejemplo, que le arreglen una circunstancia, una situación, pues pueden ser objeto de una acción de tutela, por supuesto que sí. Y entonces, si el juez va a proteger el derecho fundamental, entonces, pues lo va a obligar a contestar. ¿Qué particularidad tiene la tutela? Que la tutela también tiene un sistema de sanciones, es decir, de sanciones penales, de arresto, de investigaciones por fraude de resolución judicial y desacato, que genera sanciones económicas y sanciones de arresto en el evento en que la persona no cumpla con lo que se dispone. Entonces, claro, ese mecanismo se puede utilizar para proteger el derecho fundamental de petición ante una en particular que preste servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. Ah, ok, listo, muy amable. Listo, continuamos entonces. Bueno, les decía, otra particularidad que tiene también la Constitución 91 es que fortalece el derecho de petición, ¿sí? Ese pues, también es un derecho fundamental, se fortalece en el evento en que pues le genera también, no es que antes no se presentara, ¿no? Se fortalece, es porque antes también se podía presentar peticiones, ¿no? Con la Constitución del 81, por supuesto que también. Pero aquí la norma, digamos que el Constitución del 91, pues ha permitido de que, pues, que la petición a ser un derecho fundamental, pues sea regulada por una ley estatutaria, ¿sí? Y que pues esta ley estatutaria, es decir, ¿a qué hago referencia con una ley estatutaria? Las leyes estatutarias dentro de las clasificaciones de las leyes, que son leyes estatutarias, ordinarias, leyes orgánicas, que más adelante podemos revisar un poco también el tema, pues las leyes estatutarias son las leyes, digamos, de más jerarquía, que están más cerca a la Constitución. Es estatutaria, ¿por qué? Porque requiere de una revisión previa a su expedición de la Corte Constitucional para verificar si en un sistema de control que tiene la Corte Constitucional, verificar si esta ley es ajustada a la Constitución. Entonces aquí le dan los fortalecimientos, el derecho de petición está pues basado en la ley 1755 y pues allí trae un poco unos tiempos para garantizar el derecho a pedir de las personas, ¿cierto? Que son 15 días, 10 días y 30 días, ¿sí? Dentro de esos términos que establecen la ley, pues es el término que las autoridades públicas o los particulares que prestan servicios públicos, ¿ciertos? Servicios públicos, pues que le contesten a las personas, que la persona tenga el derecho a acceder a esa información, ¿sí? De lo que está pidiendo dentro de esos términos, que son, les repito, 10 días, 15 días y 30 días. Lógicamente, estos tiempos tienen una regulación. Cuando usted solicita información de interés general, usted son los 15 días. Cuando usted solicita información que se le entreguen documentos, entre otros aspectos, son 10 días. Y cuando usted solicita que se le entreguen, que se le informe sobre cargos, funciones y especialmente eso, cargos y funciones, pues la administración, alcaldía, gobernación, institución, la que sea el Estado, pues tiene 30 días para resolverle. Tenga en cuenta que estos días nos lo dice la norma, ¿sí? Y pues también como lo ha entendido la jurisprudencia, la doctrina, entre otros aspectos, son hábiles, no son días calendario, sino días hábiles. Entonces, si nos dan 10 días, pues se tienen que entender para que la entidad pues tenga el tiempo también dentro de su derecho también a pronunciarse. Entonces, le da un fortalecimiento. Hoy en día, pues tenemos una ley estatutaria, ¿cierto? Que es desarrollo de
del artículo 23 de la Constitución, el derecho a pedir, ¿cierto? A solicitar información que sea de nuestro interés o particular o de temas de interés general, que también se puede pedir. Hay unos aspectos que de interés general no podemos solicitar, pero pues más adelante revisaremos ese tema. Regálame un segundito acá. Mancha. Señor, háblalo. Bueno, listo. Bueno, algo también que nace con la Constitución del 91 es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una institución, ¿cierto? Que está, Defensoría del Pueblo, para tenerlo muy en cuenta, que está también es adscrita al Ministerio Público, ¿cierto? Que ellos, ¿qué hacen dentro de sus funciones? Pues coayudarle a las personas al ejercicio de defender sus derechos ante la actividad judicial o ante algún tipo de situación que se les presente, ¿sí? Este Defensoría del Pueblo, pues, es para proteger los derechos humanos de las personas, ¿cierto? Junto con el Ministerio Público. Entonces, inclusive las personas que solicitan, por ejemplo, amparo de pobreza, que en un proceso penal no tienen un proceso disciplinario, pues que les certifican, por ejemplo, allá al ministerio, que por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que no tiene con qué pagar un abogado, ellos le pueden suministrar abogados. Digamos que, pues a grandes rasgos, con la Constitución del 91, nace esta Defensoría del Pueblo. Es una institución que también coayuda a garantizar los derechos de las personas, ¿cierto? En el ejercicio de contribuir o coayudar a la defensa, entre otras muchas particularidades, ¿no? Bueno, otro aspecto que se presenta en la Constitución del 91 es que se proclama también el tema de la libertad de cultos, ¿sí? Eso también es algo que se presenta un poco con más fuerza en el asunto de la Constitución del 91, la libertad de cultos. Entonces, que las personas puedan profesar sus religiones, su libertad de su pensamiento religioso. Esa libertad de culto pues ha permitido de que pues hayan muchas, llamémoslo así, instituciones, ¿cierto? O de entidades o empresas que se dediquen, pues, digamos, a cultos, a una diversidad de cultos, a que puedan, digamos, constituir con personería jurídica eh, algunos, llamémoslo de esa manera, instituciones religiosas. Entonces, eso es una particularidad también de la Constitución del 91. Carlos Mario, siga. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Bueno, seguimos acá. Otra particularidad que también se presenta en la Constitución del 91, ¿cierto? Es, digamos, la fortaleza y que se crea, la institución se le da una fortaleza a ser una institución que protege la parte ecológica de la nación, ¿sí? Se fortalece el tema de ya fuese una institución, una constitución ecológica, ¿sí? Sobre la protección a los derechos del medio ambiente, ¿sí? Entre otros aspectos. Señor. Por acá, Carlos Mario, levanta la mano. Carlos Mario. Hernán Montes, siga. Buenas noches, profesor. ¿Me puede repetir eso de
lo que repitió era último de la cuestión ecológica. De la Constitución digamos que la Constitución del 91 también fortalece bastante, se crea como si fuera la Constitución una cuestión ecológica, es decir, una Constitución que viene a proteger, tiene un componente de la Constitución de protección a los derechos del medio ambiente, ¿sí? A ello le podemos llamar que es una Constitución ecológica, es una fortaleza también de la Constitución del 91, ¿sí? Protecciona a todos los recursos, la diversidad ecológica en el país. Lógicamente, de ahí pues se han desprendido también, digamos, por ejemplo, que pues a través de la Constitución, pues que la ley también, por ejemplo, penal, las leyes medioambientales, pues sean desarrollo constitucional que permita el cuidado y la protección al sistema ecológico colombiano. Bueno, otro aspecto que se presenta acá también es el tema de los estados de sección. Se regulan los estados de sección. Y un aspecto fundamental es que cuando se presentan los estados de sección por emergencia económica, ¿cierto? Guerra en el exterior, ¿cierto? Bueno, o las particularidades que la Constitución nos permite es que los derechos fundamentales no tengan un sistema de suspensión. Es decir, que si nosotros, por el evento de estar, por ejemplo, en una guerra en el exterior o una situación, no sé, desastre, tema, por ejemplo, de pandemia, que los derechos fundamentales tengan una suspensión, sino que al contrario, sí, tienen que seguir protegiendo. Eso es una particularidad también importante que da la Constitución allí. Es decir, que los derechos fundamentales no se suspenden. En una situación de esta se tiene que seguir protegiendo, ¿sí? Usted puede seguir reclamando sus derechos fundamentales y los jueces tienen que seguir protegiéndolos, ¿sí? Digamos que son unas particularidades, se fortalece el tema de los estados de sección. Luis Hernández Jiménez. José Luis. Profe, buenas noches, Dios y Patria. Le iba a Buenas preguntar, noches. lo que pasa es que aquí en Colombia como tal no existe ese periodo de excepción, ¿sí o no? Como aplicó Bukele allá en El Salvador. ¿Por qué no existe el estado de excepción acá? Sí. Ya te reviso acá. Espera, te reviso acá para leerte algo acá en sitio de la Constitución. Pero luego ese estado de excepción no sea, por ejemplo, cuando hay algún tipo de desastre que lo da el presidente con una firma de los congresistas para aprobar ese estado de excepción, que es donde el presidente tiene el poder referente dentro de las tres ramas del poder público. Efectivamente, ahí se presenta el estado de excepción, ¿sí? ¿Cuándo son decretados estados de excepción? Cuando se presentan grave calamidad pública, guerra al exterior. Por supuesto, esos estados de excepción pues tienen un control. ¿Quién lo hacen? Lo hacen los ministros, ¿cierto? Lo hacen junto con el presidente. Prácticamente es decretado. Pero Profe, una preguntilla que tenga ahí. Entiendo bueno, con relación al tema que estamos tocando. sí, señor, no le escucho casi, por favor. ¿Qué más, profe? Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Se podría entender que el estado de excepción también entraría lo que fue el tema del COVID? Hay unos micrófonos prendidos, casi no escucho. Profe,
se podría tomar como ejemplo estado de excepción el tema del COVID. Exacto, sí, pero eso es emergencia sanitaria, pero también, también se decreta por parte del presidente de la República, también es una medida, sí, es una medida que también, digamos que puede contribuir a ser parte de lo que es un estado de excepción. ¿Qué es lo que pasa? Y a qué voy con el tema, que una de las fortalezas de la Constitución del 91, por ejemplo, en el tema del COVID, ¿sí? Es que en esos estados, ese fortalecimiento que se le dio y que la misma Constitución lo enuncia, que los derechos fundamentales de las personas no pueden suspenderse, sino que se tienen que seguir garantizando inclusive por la actividad judicial. Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Mira, ponle cuidado. Sí, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí el compañerito que nos preguntaba, claro, los estados de excepción en Colombia sí funcionan, o sea, sí está plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 212 de la Constitución, sí está plasmado allí, ¿cierto? ¿Qué se puede presentar cuando hayan guerra en el exterior o una agresión para defender la soberanía? Nos dice la Constitución, ¿sí? Ahí para el compañerito que me decía que no, que en Colombia no se presentaba, o fue que le entendí mal. Sí, profe, eso fue lo que él le preguntó, fue lo que le entendí al compañero. Sí, ese está en el artículo 212 de la Constitución, ahí está de los estados de excepción. Ahí le fortalece también el 91 frente a eso. O sea, en diferencia de lo que venía el 86 al 91. ¿Sí? Y lo que le indicaba que el tema de los derechos de las personas, pues no se pueden suspender en un estado de excepción que sea netamente declarado, ¿sí? Por el presidente de la República, pues lógicamente con firma de ministros y bueno, las particularidades que la misma Constitución permite para declararlo, ¿cierto? Bueno, algo también que fortalece del 86 al 91 fue el tema de los derechos de los niños, ¿sí? La Constitución fortalece un poco más el amparo, la protección de los derechos de los niños. ¿Sí? Es un poco más explícita la Constitución del 91 que respecto al 86 sobre la protección de los menores de edad, el respeto a los niños, ¿sí? En indicar, por ejemplo, que los derechos de los niños son prevalentes frente a los derechos de las demás personas, es precisamente porque pues, son sujetos que están en un especial estado de indefensión, pues por su minoría de edad y por ciertos aspectos que los hace sujetos de especial protección constitucional. Señor Carlos Mario. Una pregunta, Carlos Mario. Carlos Mario, levanta la mano para una pregunta. Eso lo tiene alzado desde rato, profe. Estás levantada hace rato. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto algunos aspectos grandes que pues fueron como relevantes en la expedición de la Constitución de 1991. Todo esto que les enuncié, pues son grandes cambios que se presentaron desde la Constitución del 86 al 91. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Para continuar, entonces acá vamos a hablar un poco de algunos aspectos pues que también son de interés, como pues introducción a este contexto de la clase de Derecho
constitucional. Bueno, vamos a revisar acá algo muy importante, que también pues, es de interés de la temática, y es el tema de que vamos a hablar de dos familias que se han ido presentando, digamos, como con bastante fuerza en el mundo. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque más adelante vamos a revisar de pronto dentro del desarrollo de la temática constitucional, vamos a revisar, digamos, el por qué se presentan algunas situaciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, acá hago referencia con dos familias, que en el derecho, digamos, a nivel universal se han venido presentando, digamos, como dos orientaciones o dos corrientes del derecho general, que es el derecho, el jus naturalismo o el derecho natural, ¿sí? Y lo que es el jus positivismo, que es el derecho positivo. Entonces, aquí hago referencia con el derecho natural y el derecho positivo. Pues que el derecho natural es una corriente del derecho que la prevalencia que tiene o la regla general es la costumbre. El derecho natural, la regla general es la costumbre. Pero el derecho que es positivo o jus positivista, digamos los términos, pues significa eso, derecho natural y el derecho positivo. La regla general del derecho positivo es el derecho escrito, es decir, el derecho que está plasmado en la Constitución, en las leyes, en los decretos. A eso le hago referencia al derecho positivo. ¿A qué voy con esto? Que especialmente en Colombia, pues nosotros somos hijos o tenemos esa corriente del derecho positivo, es decir, el derecho escrito. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros por lo general siempre, los abogados, digamos, en el momento de que, o el funcionario público, el momento que pide, por ejemplo, decretos administrativos, o sea, crear una ley, pues siempre esperamos de que en algún lado diga, ¿cierto? En algún lado diga. Entonces, no, que es que vamos a hablar de, por ejemplo, de la Policía Nacional, régimen de carrera. Entonces, ¿en dónde dice? Yo tengo derecho, por ejemplo, a ciertas cosas. Es decir, nosotros en Colombia la prevalencia es el derecho positivo, el derecho escrito, pero hay otras culturas, hay otros ordenamientos que tienen el derecho natural. Entonces, en el de natural se prevalece la costumbre, en el de nosotros el derecho escrito. Es decir, nosotros todos estamos sometidos al principio de legalidad, que estamos esperando que en la ley diga en dónde dice, por qué dice, cómo dice, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese principio o el derecho positivo, estamos refiriéndonos a que nosotros en Colombia, para garantizar nuestros derechos constitucionales, ¿sí? Para garantizarlos no solo tenemos que acudir, ¿cierto?, a lo que diga netamente, a lo que haya dicho normalmente la norma, sino que también a otros pronunciamientos. Nosotros tenemos que tener en Colombia en cuenta de que no tenemos que tener solo en cuenta la ley, sino también en Colombia tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia, la Constitución, los tratados internacionales y todo un conjunto de normas que esté para garantizar nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Un tema, por ejemplo, que se presenta por ejemplo, en la corriente del derecho natural, ¿cuál es? Es que, pues, la costumbre. Entonces, por lo general, sí se acostumbran a resolver casos. La costumbre, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, se resuelven ciertos casos. Entonces, en esos casos que se presentan, ellos allá van teniendo más en cuenta los pronunciamientos de la jurisprudencia, ellos resuelven todo de manera distinta. Allá todavía, por ejemplo, hay jueces de conciencia, ¿cierto? Los jueces de conciencia, por ejemplo, en un proceso penal que esté llevando, vaya, cogen un conjunto de ciudadanos y los equiparan a un juez para que tome la decisión sobre ciertas normas o ciertas reglas que existen de convivencia, por ejemplo, allá. Entonces, ellos acuden más a ese derecho ¿qué? Natural. Y la regla es la costumbre, es decir, que entonces ellos acuden mucho a la costumbre para decir, nosotros en Colombia, sí, el derecho constitucional y todo el ordenamiento legal que se despliega en la Constitución,
pues estamos es a través del derecho positivo, es el derecho escrito, ¿sí? Y la prevalencia del derecho, del principio de legalidad, ¿sí? Que nosotros acudimos a lo que está escrito para tomar decisiones, ¿sí? Entonces quería comentarles esas dos corrientes que pues son dos familias que en el derecho pues se suscitan bastante para tenerlas en cuenta. Bueno, ¿algún tipo de pregunta hasta acá? No sé, la tutora, porfa, me ha dicho que hasta qué horas tenemos la clase.